El eco metálico de las botas resonaba en el hangar militar, mientras el sol abrasador del mediodía caía a plomo sobre la pista de aterrizaje. Los motores rugían en la distancia, y los técnicos, enfundados en sus uniformes verde oliva, caminaban con prisa entre fuselajes y herramientas. El olor a combustible, aceite y sudor lo impregnaba todo. Para muchos, ese lugar representaba disciplina, honor y orgullo. Para otros, era una cárcel invisible hecha de humillaciones diarias. Al fondo del hangar, cerca del cubo de herramientas 24B, se movía una figura distinta. No vestía uniforme, no portaba insignias, no tenía derecho a alzar la voz. Era ella, Lucía Torres, mono gris manchado de grasa, cabello amarrado en una coleta improvisada, escoba en mano y mirada baja. A ojos de los demás, una simple limpiadora, una sombra entre aviones, un estorbo, pero dentro de esa piel marcada por el trabajo silencioso vivía una mente prodigiosa. Lucía tenía 26 años. Hacía 7 que había terminado la carrera de Ingeniería Aeroespacial, primera de su promoción, tesis premiada en Europa, invitada a trabajar en un ambicioso proyecto aeronáutico secreto, el caza hipersónico AX-90, un modelo futurista desarrollado en conjunto entre países, pero cuya autoría técnica debía mantenerse en el anonimato por seguridad nacional. El diseño de ese avión, el que estaba justo frente a ella mientras recogía un trapo sucio del suelo, había salido de su mente, de sus noches sin dormir, de su sangre, pero nadie allí lo sabía, y lo peor, nadie lo sospechaba. Porque su historia se había torcido 2 años antes, traicionada por quienes debían protegerla, despojada de su crédito y condenada al silencio por un acuerdo de confidencialidad. Lucía había aceptado un trabajo de mantenimiento bajo otro nombre, dentro de la misma base donde ahora se ponía a prueba el avión que ella misma había concebido. El contrato tenía una cláusula: si no hablaba, si no decía que ella era la ingeniera detrás de la X-90, se le garantizaba poder monitorear de cerca el desarrollo. Era lo único que le quedaba: vigilar, en silencio, que no destruyeran lo que había creado. Pero el precio de ese silencio era brutal. Los técnicos la ignoraban, los pilotos se burlaban, nadie la respetaba. Nadie se preguntaba por qué esa limpiadora sabía identificar con precisión un error de torque en un tren de aterrizaje solo con escucharlo. O cómo era que a veces, sin que nadie se lo pidiera, corregía pequeños desajustes en sistemas hidráulicos que solo un especialista podría detectar. Y entonces apareció él, el capitán Adrián Beltrán, piloto estrella, medallista, engreído, altanero, vestía como si cada prenda llevara su ego estampado. Nunca lo habías visto caminar, solo desfilar. Había llegado hacía apenas una semana para realizar el primer vuelo de prueba oficial de la X-90, y desde su primer día en el hangar, fijó la mirada en Lucía, pero no por admiración. La vio y rió, le hizo bromas delante de todos, le lanzó una botella vacía con la excusa de que se le había caído sin querer. Hasta que ese día, frente a todos, pasó lo inevitable. «Oye tú», dijo Beltrán, señalándola con una sonrisa burlona, «¿tú limpias esto o lo ensucias más?» Lucía levantó la mirada lentamente. «Solo hago mi trabajo, capitán». «¿Trabajo? Eso no es trabajo», soltó él mientras se acercaba. «¿Sabes lo que es un plano técnico siquiera? Apostaría que ni sabes leer uno». Detrás de él, los demás comenzaron a reír. Algunos se tapaban la boca, otros asentían, como si fuera un circo y ella el chiste. Lucía no respondió, pero algo en sus ojos cambió. La ira no se mostró en gritos, no fue furia, fue dignidad herida, silencio que arde. Beltrán, creyendo que había ganado, se giró para seguir su camino. No lo sabía aún, pero había sellado su destino con esa frase. Lo que sucedería después lo haría tragar cada palabra. Esa noche, Lucía no durmió. Tenía una copia en papel del manual de la X-90, escondido entre unas cajas en su cuarto improvisado dentro del hangar. Lo revisó línea por línea, anotó con lápiz algunos puntos clave que Beltrán debía saber si no quería morir al minuto 5 de vuelo. Pero dudaba, debía advertirlo. Era él o el avión, era su creación, era su nombre,
oculto, el que iría a estrellarse con ese piloto arrogante si algo salía mal. Y aunque la lógica le gritaba, déjalo, su conciencia susurraba otra cosa. Lucía sabía algo que nadie más en esa base sabía. Un pequeño defecto de fábrica en uno de los sistemas de navegación que podía fallar bajo determinada altitud si se combinaba con una tormenta solar como la que estaba pronosticada para el día del vuelo. Tenía que intervenir. Pero ¿cómo? Si todos la veían como una simple empleada de limpieza, su oportunidad llegaría más pronto de lo que imaginaba. Y no solo pondría en jaque a la arrogancia del capitán, sino a toda la jerarquía de esa base. Porque había algo que Lucía jamás había perdido, ni siquiera cuando le arrebataron todo, su mente, y el plan que estaba a punto de ejecutar. Lo probaría, pero ¿qué hará Lucía cuando vea que su silencio puede costarle la vida a alguien, incluso si ese alguien la humilló? ¿Descubrirá el capitán Beltrán la verdad antes de que sea demasiado tarde o será víctima de su propio desprecio? Si esta historia te está atrapando, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Déjame en los comentarios, ¿tú qué harías si fueras Lucía? ¿Callarías o lo arriesgarías todo para proteger tu creación? El amanecer no trajo luz, sino tensión, una tensión que se cortaba con el sonido de los pasos acelerados de los técnicos y el constante ir y venir de los mecánicos en el Hangar 3. El AX-90, con su fuselaje brillante y diseño futurista, estaba listo, o al menos eso creían todos. En el centro de la base, sobre la pista de despegue, una carpa había sido instalada para los altos mandos y observadores. Nadie sabía, en realidad, quién había diseñado aquel avión. La ficha técnica hablaba de un consorcio internacional. Era una mentira elegante para tapar lo que Lucía había descubierto tiempo atrás. Que cuando una mujer pobre, joven y brillante desafía el sistema, la respuesta más efectiva es hacerla invisible. Y ella era invisible. Ese día, Lucía no tenía escoba. Había logrado escabullirse al taller electrónico la noche anterior, con su pase de mantenimiento. Tenía apenas 20 minutos, lo suficiente. Con manos firmes y el corazón encendido por una mezcla de nervios y justicia, escribió un reporte técnico falso. Lo firmó con las iniciales LT, colocó los sellos adecuados, los conocía de memoria y lo deslizó dentro de la carpeta de revisión final del avión. El informe detallaba una posible falla en el sensor de trayectoria orbital a altas velocidades. Una pequeña advertencia, una alerta que si alguien la leía, haría detener el vuelo, o al menos eso esperaba. Porque si Beltrán volaba sin conocer ese detalle, no volvería, pero no todo salió como imaginaba. A las 07:42 AM, el capitán Beltrán apareció, impecable como siempre, con sus lentes oscuros, caminando entre los mecánicos como si el mundo entero estuviera allí para aplaudirlo. Saludó con fingido entusiasmo a los técnicos, hizo un chiste machista sobre las mujeres y los motores, que varios rieron por compromiso, y subió a la X-90 como quien sube a una pasarela. ¿Y esto?, preguntó de pronto, mirando el documento en su asiento. Un informe técnico de última hora. Uno de los supervisores lo tomó, lo leyó por encima y lo arrugó. «Pa, algún becario que quiso jugar a ser ingeniero. Este avión fue revisado por los mejores, capitán. Suba tranquilo». Lucía, desde lejos, lo había visto todo. Sintió un nudo en el estómago tan apretado que casi le cortó la respiración. Había intentado advertirlos y la habían vuelto a silenciar. Esta vez, sin saber que la estaban ignorando a ella. A las 0800, el rugido de los motores partió el cielo. El AX-90 despegó como una bala. Los espectadores aplaudieron. Algunos grababan con sus teléfonos. Lucía no. Ella no parpadeaba. Miraba el cielo como si su alma estuviera allá arriba. Y lo estaba. Pasaron 2 minutos, todo parecía ir bien. Beltrán, desde la cabina, se sentía invencible. Era un showman. Activó la cámara interna, sabiendo que las grabaciones luego serían mostradas en los canales de defensa. Incluso guiñó un ojo a la lente. Y entonces, todo se torció. Al minuto 3:17, la nave comenzó a sacudirse, primero con ligeros tirones,
Luego, con una sacudida violenta, en el centro de control, las alarmas comenzaron a sonar. Una línea roja en la pantalla indicaba una desviación irregular. Beltrán comenzó a perder el control. Los sistemas de navegación estaban fallando. ¿Qué demonios pasa con esta cosa?, gritó. Intentó estabilizarla. No pudo. El AX-90 estaba entrando en una caída peligrosa, y nadie sabía qué hacer. Los ingenieros corrieron al panel de control. Comenzaron a revisar posibles causas. Pero todo parecía estar en orden, al menos en los informes oficiales. «Está descendiendo en picada», gritó alguien. Lucía dio un paso al frente, solo uno, pero fue como un grito. «Hay una falla en el sensor de trayectoria a velocidades superiores a Mach 2.3», dijo. Nadie la escuchó, ni siquiera voltearon. «El sensor», repitió, ahora gritando. Uno de los técnicos la miró con burla. «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Qué eres, la bruja del hangar?». Ella respiró profundo. Miró el monitor y dijo una palabra que heló a los tres que la rodeaban. «Modo Omega». Todos se congelaron. Esa configuración solo la conocían los diseñadores del avión. «¿Cómo sabes eso?». Pero ella ya no tenía tiempo de explicaciones. Se acercó al intercomunicador y, sin esperar permiso, activó la frecuencia del piloto. «Capitán, active modo Omega. Redirija el sensor a posición 47C. Ahora». «¿Quién habla? Hágalo ya o no vuelve». El silencio se apoderó del hangar. En los cielos Beltrán obedeció, no porque confiara en ella, sino porque estaba desesperado. 3 segundos después, el avión estabilizó. Hubo un suspiro colectivo. El AX-90 retomó su rumbo, y el piloto, sin saber qué acababa de pasar, apenas podía respirar. 25 minutos más tarde, el avión aterrizó. Los aplausos fueron tímidos. El pánico se había notado demasiado. El informe inicial hablaba de una anomalía controlada. Nadie sabía aún cómo se había evitado el desastre. Beltrán bajó. Caminó lento, palidecido. Respiraba como quien acaba de escapar de la muerte. Y entonces la vio, a ella, Lucía, de pie, mirándolo. Por primera vez, no llevaba la escoba en la mano, llevaba dignidad. Y él lo supo, aunque no entendiera todo, lo supo. Se acercó, frente a los demás. «¿Fuiste tú?». Lucía lo miró a los ojos. «No, fue el avión el que se salvó. Yo solo conozco su corazón». Los murmullos estallaron. Los técnicos comenzaron a unir piezas en sus mentes. El supervisor del taller la miró con terror. Y Beltrán, con vergüenza, se había burlado de ella. Había humillado a quien le había salvado la vida. Y todavía no sabía que ella no era una simple empleada de limpieza. Era la mujer que había diseñado el avión que casi lo mata y que ella misma acababa de salvar. En este capítulo, el velo se empieza a caer, pero lo peor o lo mejor está por venir. ¿Podrá Lucía soportar el peso de una verdad que amenaza con destruir toda una cadena de mando? ¿Y qué hará el capitán Beltrán, ahora que sabe que su vida estuvo literalmente en manos de la mujer a la que humilló? El hangar entero había quedado en una especie de suspensión emocional. Los murmullos eran más fuertes que los motores, los gestos incómodos, más reveladores que cualquier palabra. Lucía no volvió a empuñar la escoba, no esa mañana. Después de lo ocurrido, se retiró sin decir nada, caminando hacia la zona de herramientas como si aún pudiera esconderse entre los estantes y los repuestos olvidados. Pero ya no era invisible. Y eso la asustaba más que nunca. En la sala de oficiales, el ambiente era distinto. El capitán Beltrán no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La voz que lo había guiado en medio de la caída no era la de un técnico común, no era un instinto de suerte. Fue precisión quirúrgica. Sabía exactamente qué hacer. Sabía que estaba fallando y, lo más desconcertante, sabía cómo hablarle al avión. ¿Quién demonios era esa mujer? Revisó la lista de empleados. Nada. No aparecía en el área de ingeniería, ni en mecánica, solo como personal de apoyo en limpieza. Pero algo no cuadraba. Decidió ir al hangar. Esta vez, no para burlarse. Esta vez necesitaba respuestas. Lucía estaba sentada en una banca, aún con la ropa manchada de grasa y los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba el suelo, pero su mente volaba. Volvía a recordar todo lo que la había llevado hasta ahí.
Tu proyecto es demasiado ambicioso, Lucía. Y tú, demasiado joven para encabezar esto. Y si dejamos que lo firme otro ingeniero, tú seguirás siendo parte del equipo, claro. Piensa en tu carrera, no hagas escándalo. Esa fue la frase que más la marcó. No hagas escándalo. La habían callado con amenazas sutiles, disfrazadas de diplomacia. Le ofrecieron un contrato para seguir dentro, con otro nombre, en otra área, bajo la promesa de que su tiempo llegaría. Pero el tiempo nunca llegó. Solo llegaron la escoba, las miradas de desprecio y el silencio. Y cuando por fin rompió ese silencio, fue porque alguien, el menos indicado, estuvo a punto de morir. Lucía Torres, la voz del capitán, la sacó de su trance. No esperaba verlo tan pronto, ni así. Beltrán estaba diferente. No sonreía, no llevaba sus gafas oscuras, ni su aire de superioridad. Se veía humano. Necesito hablar contigo. Lucía se puso de pie. Instintivamente retrocedió un paso. No te preocupes, dijo él. No vengo a burlarme. Hoy no tengo derecho. Hubo un largo silencio. Lo que hiciste allá arriba me salvó la vida, añadió, y también me la partió, porque me mostró que soy un idiota con alas y sin cerebro. Lucía bajó la mirada. Sus ojos se llenaban de rabia contenida. Tú sabes lo que es ver a todos los días cómo otros se llevan el mérito de tu trabajo, mientras tú limpias el suelo debajo de sus botas. ¿Tú diseñaste ese avión? La pregunta sonó más como una súplica que una acusación. Lucía lo miró. Directo, sin miedo, por primera vez como quien es. Sí, ¿por qué? Porque me obligaron a callar. Porque tenía dos opciones, perderlo todo o perderme a mí. Beltrán no supo qué decir. Nunca imaginó que su burla escondiera una historia tan monstruosa. ¿Y por qué me salvaste?, preguntó en voz baja. Pudiste dejarme caer, porque el avión no tenía la culpa, porque lo construí para volar, no para matar. Ese mismo día, la noticia comenzó a filtrarse, primero entre los técnicos, luego entre algunos mandos. Una mujer, supuestamente del personal de limpieza, había intervenido de forma clave durante el vuelo de prueba. Su conocimiento era demasiado específico, su vocabulario demasiado técnico, su intervención demasiado precisa. Una revisión del informe arrugado reveló el nombre LT, escrito a lápiz. Uno de los supervisores lo llevó al coronel a cargo de la base, y entonces comenzó la tormenta, porque la verdad, cuando se empuja durante tanto tiempo, no estalla, explota. El coronel convocó a Lucía esa tarde. Frente a 6 oficiales de alto rango, la interrogaron, pero no pudieron refutar nada. Ella lo sabía todo. Planos, códigos, estructura interna, diseño del sistema hidráulico, niveles de vibración, sensores ocultos. Era imposible que lo supiera si no hubiera sido ella quien lo creó. Y entonces llegó la gran pregunta: ¿por qué aceptó callarse durante tanto tiempo? Lucía no lloró, no tembló, porque tenía miedo, porque era mujer, porque venía de un barrio pobre, porque nadie quería creer que alguien como yo pudiera hacer lo que hice. Y porque, aún hoy en el fondo, sé que si no me hubiese callado, jamás me habrían dejado acercarme al hangar otra vez. Hubo silencio, hasta que uno de los oficiales, el mayor Pérez, que llevaba más de 20 años en aviación, se levantó y dijo algo que nadie esperaba. Lo que usted hizo no fue callarse, fue resistir. Y lo hizo con más honor que todos nosotros juntos. Esa noche, Lucía volvió a su cuarto. Encima de su cama, alguien había dejado una caja. Adentro había un uniforme, no de limpieza, un uniforme azul marino, con su nombre bordado, Lucía Torres, Ingeniería AEX 90. Y junto a él, una nota: hay quienes vuelan con alas, tú volaste con coraje, el cielo es tuyo, AB. Pero aún quedaban preguntas sin responder. ¿Quién fue exactamente el responsable de su silenciamiento? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué pasará cuando la prensa descubra la verdad sobre la identidad de la mente detrás del avión del futuro? 3 días después del vuelo fallido y del rescate milagroso, todo lo que antes era rutina dentro de la base aérea se transformó en una red de susurros, sospechas y miradas cruzadas.
Lo que había ocurrido con Lucía no era solo un evento aislado, era el inicio de una grieta en un sistema que llevaba años ocultando verdades a conveniencia. Lucía Torres, la mujer que hasta hace poco empujaba una escoba entre hangares, era ahora objeto de interrogatorios, reportes y silencios incómodos por parte de altos mandos. Y aunque ya no le quitaban la palabra, aún intentaban desviar la conversación, porque admitir que la mente maestra detrás del avión experimental más ambicioso del programa aéreo era una mujer pobre sin contactos que había sido relegada a trabajos de limpieza era simplemente inaceptable para algunos. Y uno de esos algunos tenía nombre: Teniente Coronel Gustavo Mendiola. Mendiola era director de operaciones en el proyecto AX-90 desde sus primeras fases. De origen elitista, condecorado, con estudios en el extranjero y una sonrisa fingida que usaba como arma diplomática. Él había sido el responsable de revisar los créditos de diseño de la AX-90 y fue quien propuso, hace 2 años, que por seguridad institucional se mantuvieran en el anonimato algunos nombres, entre ellos el de Lucía. Pero su propuesta fue más allá. Ofreció a Lucía un trato: silencio a cambio de acceso, borrar su nombre de los informes, a cambio de permitirle seguir cerca de su creación. No puedo darte el crédito, le dijo una vez, pero puedo darte la garantía de que tu trabajo no será destruido. Ella, sin herramientas ni poder, aceptó ahora. Sin embargo, Mendiola tenía miedo, porque Lucía estaba empezando a hablar. Y si la verdad salía a la luz, su carrera se caería como un castillo de naipes. El mismo día que le entregaron el uniforme oficial, Lucía fue convocada a una reunión extraordinaria en el edificio de administración. La sala estaba llena. Frente a ella, el coronel jefe de base, 2 miembros del comité aeronáutico, un representante del Ministerio de Defensa y Mendiola. Señorita Torres, empezó el coronel. Esta mesa ha revisado con detalle su intervención durante el vuelo de prueba, y estamos aquí para aclarar algunas cosas. Lucía asintió, su espalda recta, su mirada firme. Primero, continuó el coronel, confirmamos que usted fue parte del equipo de diseño original de la AX-90 bajo la identidad técnica de LTT. ¿Es correcto? Sí, señor. Y que su contribución fue crítica en al menos 3 sistemas estructurales clave, 5, para ser exactos. Un murmullo corrió por la sala. El coronel la miró en silencio por unos segundos. Segundo, también verificamos que su exclusión del reconocimiento oficial fue avalada por la dirección del proyecto, encabezada por el teniente coronel Mendiola. ¿Puede explicarnos por qué aceptó ese acuerdo? Lucía respiró hondo. Porque me dijeron que si no lo hacía, mi diseño sería rechazado, que estaba demasiado avanzado para una ingeniera joven, sin experiencia, y porque no tenía a nadie que me respaldara. ¿Fue usted presionada? Lucía giró lentamente su rostro hacia Mendiola, y entonces lo dijo. Fui engañada. Me dijeron que mi participación sería protegida, que todo era por seguridad nacional. Pero luego borraron mi nombre. Me reasignaron como personal de limpieza y me hicieron firmar papeles bajo amenaza de perder el acceso al hangar. Mendiola apretó los puños, sus labios se tensaron, su rostro seguía sin emoción, pero sus ojos gritaban furia. Eso no es cierto, soltó por fin. Lucía aceptó por voluntad propia. Lo que ahora intenta es aprovecharse de la situación para llamar la atención. No hay pruebas de que diseñara nada. Lucía entonces abrió su mochila. Sacó una carpeta, la colocó sobre la mesa y la abrió. Estas son mis libretas de trabajo, con fecha, cálculos, esquemas y notas manuscritas. La idea del sistema Omega, el protocolo de descenso automático y la propuesta de distribución energética. Todo escrito con mi letra. Pueden compararla con los registros del sistema. El coronel tomó una hoja, la examinó. Luego pasó otra a los demás. El representante del ministerio levantó la vista. Esto cambia las cosas. A la mañana siguiente, el escándalo ya no podía ser contenido. La noticia apareció en una web especializada en defensa, exclusiva. Mujer ignorada en base militar sería autora intelectual del AX-90. Denuncia manipulación de créditos y abuso institucional. Horas después, los medios grandes recogieron la historia. Y esa noche, el país entero conoció su nombre. Lucía Torres, la ingeniera fantasma,
la mente invisible del avión del futuro. Pero la fama no trajo consuelo inmediato. En la base, algunos la miraban con respeto, otros con resentimiento. Los celos comenzaron a surgir, las tensiones aumentaron, y entre los que no la perdonaban estaba Mendiola. 2 días después de la noticia, la llamó a su despacho, cerró la puerta con llave, y por primera vez dejó caer la máscara. «Te lo advertí», dijo, «te dije que no hicieras escándalo». Lucía no retrocedió, y yo te dije que no podía seguir tragando mentiras. Te voy a hundir. Tengo amigos en todos lados. Voy a conseguir que te suspendan, que te investiguen, que te quiten todo. Lucía se le acercó, lo miró con calma, y le dijo una frase que lo dejó helado. «Entonces tendrás que destruir todas las pruebas, y también el avión, porque cada centímetro de ese diseño lleva mi alma. Y el mundo ya lo sabe». Mendiola no respondió, pero su derrota ya era un hecho. Esa noche, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de Beltrán. «Van a reprogramar un vuelo especial con periodistas. Me ofrecí como piloto. Quiero que vengas. Quiero que lo expliques tú. Y quiero que el mundo vea a la verdadera creadora». Lucía no supo qué contestar, pero esa invitación cambiaría todo. ¿Y ahora se atreverá Lucía a enfrentar públicamente a quienes le robaron el crédito? ¿Estará Mendiola dispuesto a caer o tiene un último golpe escondido? Las hélices del pasado ya no podían detenerse. La verdad había despegado y nadie podría aterrizarla sin sufrir las consecuencias. La mañana del día de prueba llegó envuelta en una tensión invisible. Era como si el aire del hangar se hubiese llenado de electricidad y resentimiento sin resolver. Todos sabían que algo estaba a punto de estallar, pero nadie sabía cómo. El comandante Ernesto Bravo bajó del auto oficial con su porte firme, vestido con su uniforme impecable. Tenía la expresión de un hombre que sabía que ese día marcaría su reputación. A su lado caminaba el coronel Martínez, un veterano con voz gruesa y mirada que atravesaba el alma. Él sería el encargado de evaluar el prototipo final del FX Aurora, el avión de combate más avanzado que el país había intentado desarrollar en décadas. «¿Está listo el piloto de prueba?», preguntó con voz seca. «Sí, señor. El capitán Tomás Rivero lo pilotará», respondió uno de los asistentes, evitando mencionar a Natalia. En un rincón, Natalia ajustaba su overol. No necesitaba estar en traje de gala. Sus manos manchadas de grasa, sus dedos cubiertos de cinta y su rostro aún cansado no ocultaban su temple. Ella sabía cada cable, cada tornillo, cada célula de aquel avión. Lo había diseñado en papel mientras vivía en un albergue, lo había pulido en simuladores clandestinos y lo había construido mientras limpiaba los suelos que otros ensuciaban. Mientras tanto, Tomás vestía su traje de vuelo, aún renuente a aceptar lo que se avecinaba. Lo habían obligado a aceptar que el modelo era funcional, pero aún sentía el orgullo herido. La humillación de haber sido corregido por la chica del trapeador lo carcomía. «¿Estás seguro de que esto volará?», le preguntó a Natalia, aún con algo de desdén. Ella lo miró firme. «No solo volará, hará historia. Pero depende de ti si quieres ser parte de ella o quedar como nota al pie». Tomás no respondió. Subió a la cabina mientras los motores comenzaban a rugir. El hangar temblaba. El FX Aurora brillaba bajo el sol como una bestia de acero lista para devorar los cielos. El coronel Martínez observaba todo con los brazos cruzados, sin pestañear. Cada segundo de ese despegue sería evaluado. La reputación de toda la base estaba en juego, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que también estaba en juego el nombre de Natalia. Aunque ella no figuraba en ninguna lista oficial, todos los ingenieros sabían que aquel avión tenía su ADN. «Comenzando prueba de despegue», dijo Tomás por radio. Natalia cerró los ojos por un instante. En su mente se repitieron todos los momentos en los que dudó de sí misma. Su infancia, la muerte de su madre, los abusos de su padre, los años de calle, las puertas cerradas, los insultos, las miradas por encima del hombro. Todo eso parecía fundirse en una sola escena, en una sola posibilidad, que el avión despegara o no. Las ruedas chirriaron al soltar el asfalto. El FX Aurora se elevó con una elegancia fantasmal. No era solo un avión, era un símbolo de resistencia. Cortó las nubes como cuchilla afilada.
Giró, se elevó, bajó en picada y volvió a subir con una fuerza que dejó a todos sin aliento. Las cámaras captaban cada maniobra. «Es una maravilla», exclamó el coronel Martínez. Natalia lo sabía, pero no sonrió. Aún no hasta que todo hubiera terminado. Minutos después, cuando el avión aterrizó suavemente, Tomás bajó en silencio. Caminó hacia Natalia sin el orgullo de siempre. Algo había cambiado en su rostro. «Felicidades, no es cualquier diseño, es brillante». Natalia no respondió de inmediato, solo lo miró. Y en ese silencio, Tomás entendió algo que no podía describir. Ella no estaba allí para vengarse, ni para ganar aplausos. Estaba allí porque era su lugar. «Nunca más te volveré a subestimar», añadió él, bajando la mirada. Pero la euforia no duró mucho. «Señorita Natalia», dijo una voz autoritaria. Era el comandante Bravo, acompañado por 2 hombres del Ministerio de Defensa. «Necesitamos que nos acompañe. Hay algo que debemos discutir en privado». Natalia frunció el ceño. «¿Qué sucede?» «No aquí». Se la llevaron. Tomás quiso intervenir, pero no tuvo el valor. Y en ese momento, todo el escuadrón quedó en shock. Horas más tarde, el rumor corrió como pólvora. Natalia había sido denunciada por apropiación intelectual de planos que, según los documentos oficiales, pertenecían a un exingeniero retirado que casualmente era tío del comandante Bravo. Todo había sido una trampa. El sistema no iba a permitir que una mujer pobre, sin rango, sin apellido, limpiadora de hangar, se llevara el crédito de la mayor innovación militar de los últimos 30 años. La habían silenciado. Esa noche, el hangar quedó en penumbra, y el nombre de Natalia desapareció de los reportes técnicos, sustituido, borrado, como si nunca hubiera existido. Pero entre las sombras aún quedaba alguien con fuego en los ojos. Tomás. Él no podía dormir, no por culpa, sino por rabia. Y ahora, él lo sabía, lo que ella había hecho no podía quedarse enterrado. ¿Qué está dispuesto a hacer Tomás para que la verdad salga a la luz? ¿Será demasiado tarde para Natalia? ¿O aún hay alguien que pueda salvarla? Si estás disfrutando esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas de la injusticia que vivió Natalia y suscribirte al canal para más relatos intensos y conmovedores como este. El final te dejará sin aliento. La mañana siguiente a la presentación fue distinta a cualquier otra que se hubiera vivido en la base. No había rugido de motores, ni gritos de entrenamiento, solo un silencio solemne. Los rumores se habían esparcido como pólvora húmeda, lenta, pero inevitable. La chica de la limpieza diseñó el avión que salvó al general. Nadie se atrevía a burlarse, nadie quería hablar en voz alta, pero todos sabían. El coronel Hidalgo caminó lentamente hacia el hangar donde Alina solía limpiar. Esta vez no llevaba el mismo aire altivo, no había burla en sus ojos, solo duda, arrepentimiento y una culpa que le mordía el pecho como un perro rabioso. Ella ya no estaba ahí. El hangar estaba limpio, impecable, pero vacío. Alina había sido llamada esa madrugada por el director general de proyectos tácticos. Su diseño no solo había funcionado, se había convertido en uno de los modelos de defensa aérea más avanzados jamás construidos en el país. Tenían planes para reproducirlo, pero necesitaban su mente, su talento. «Ingeniera Muñoz, el país la necesita», le había dicho el general con voz grave, y ella, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas de la noche anterior, solo asintió. No pidió disculpas, no pidió venganza, solo trabajo. Mientras tanto, Hidalgo, encerrado en su oficina, miraba fijamente el expediente de Alina. Ahí estaba todo: su paso por el Instituto Aeroespacial de Berlín, sus becas, sus premios, sus logros en simulación táctica, sus planos patentados, sus estudios en propulsión aerodinámica. Y él la había mandado a limpiar baños. Un golpe seco a la puerta lo sobresaltó. Era el general Torres. «Coronel, es oficial. Alina Muñoz es ahora jefa de Ingeniería Estratégica Aérea. Responderá directamente al alto mando. Su equipo de trabajo empezará a llegar esta semana, y será ella quien supervise las mejoras en la flota». Hidalgo tragó saliva. «¿Y yo?», preguntó con un nudo en la garganta. Torres sostuvo su mirada con dureza. «Usted se queda.
bajo su mando, a menos que quiera renunciar. Silencio, humillación. Pero no era la humillación de un error técnico, sino de un juicio malintencionado, de un prejuicio que le costó credibilidad, dignidad, respeto. Horas más tarde, Alina caminó por primera vez con su uniforme de ingeniera principal. Cada insignia era un recordatorio de lo que había soportado, de lo que había construido en silencio, de los días comiendo sola, soportando las risas, limpiando las botas de quienes no sabían lo que ella valía. Los mecánicos la miraban con respeto. Los pilotos la saludaban como si fuera una general. Y entre ellos, al fondo, estaba él, Hidalgo. «Capitana Muñoz», dijo él, quitándose la gorra con voz quebrada. Ella lo miró. «Ingeniera Muñoz», corrigió ella con calma, «y no se preocupe, coronel. No vine a cobrar venganza. Vine a hacer lo que ustedes no me dejaron hacer desde el principio, ayudar». Él asintió, incapaz de sostenerle la mirada, y fue ahí donde ocurrió algo inesperado. Alina giró y miró a los nuevos reclutas que venían entrando al hangar. Entre ellos, una joven temblorosa, con los mismos ojos que ella tuvo años atrás. Miraba los planos con admiración, pero apretaba la escoba entre sus dedos. Se acercó a ella. «¿Tu nombre?», preguntó Alina con voz cálida. «Amalia, señorita. Estoy para limpiar». «Deja eso», le dijo Alina, arrebatándole suavemente la escoba. «¿Sabes leer planos?» «¿Ese?» «Cito. Estudié 3 años en la Universidad Técnica, pero no pude terminar». Alina le sonrió. «Entonces ven, tengo un hangar que necesita más ingenieras que escobas». Y así comenzó una nueva era, donde el talento vencía al prejuicio, donde la humildad dejaba cicatrices, pero también forjaba acero, donde una mujer que fue humillada por limpiar terminó diseñando el futuro de toda una flota aérea, y el coronel que una vez creyó que valía más que ella, ahora servía bajo su mirada. La verdadera grandeza no necesita anunciarse. Se construye en silencio, en cada momento de dolor contenido, en cada humillación soportada con la mirada al frente. Esta historia nos recuerda que el talento no siempre grita, pero siempre se levanta, y que quienes subestiman a otros por su ropa, su rol o su silencio, tarde o temprano descubren que estaban arrodillados ante una leyenda. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, comenta qué parte te impactó más, y suscríbete para no perderte las próximas historias que te harán ver el mundo con otros ojos. Nos vemos en el siguiente relato. Tu historia también puede inspirar a alguien. No te calles, no te rindas, comparte.